Saludos, esta es una serie de videos que estoy diseñando y haciendo para mejorar el aprendizaje en la educación superior. En este caso está dedicado a los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero creo que le puede servir a cualquier estudiante que va iniciando, sobre todo en la primera parte de sus semestres de cualquier universidad. ¿Cómo mejorar tu aprendizaje? Bueno, estamos suponiendo que han transcurrido las primeras 2 semanas y es un excelente momento para revisar qué es lo que está pasando del curso. Entonces, en este video vamos a concentrarnos en tres puntos. ¿Cómo están tu cuaderno y apuntes de clase, las ideas principales del curso y cómo has pensado qué tienes que hacer cuando tienes alguna duda, es decir, qué ayudas necesitas para aprender lo que te pide en la materia? Bueno, entonces, hablando primero de cuaderno y notas de clase, la idea es que hagas un ejercicio muy sencillo. Escoge una clase y revisa cuidadosamente qué es lo que has hecho, qué es lo que tú has anotado. Y aquí hay algunas preguntas que te tienen que servir para esta experiencia. Apuntas copias del pizarrón o intentas anotar ideas principales. Dentro de lo que anotas, estás explicando en tus palabras tus desarrollos y procedimientos. Y cuando anotas preguntas sobre lo que vas aprendiendo y si realizas síntesis de lo aprendido. Ujú. Entonces, como ven, la idea fundamental o lo que yo les propongo para hacer unos buenos cuadernitos de clase implica que la información que uno está recibiendo tiene que de alguna manera interactuarse con ella para poder tener aprendizajes. Entonces, definitivamente copiar en el pizarrón es un buen ejercicio de caligrafía, pero no es un buen ejercicio de aprendizaje. Y lo que conviene es sí estar de alguna manera apuntando lo que es más importante, no todo. Eh, Luego es importante, si uno está haciendo algún ejercicio o sobre todo en las clases de ciencias, explicar tus desarrollos y procedimientos. Esto es muy importante porque justamente aquí es cuando uno está reflexionando acerca de por qué estoy haciendo las cosas y cómo las estoy haciendo. Luego, pues uno tiene dudas cuando va viendo información, entonces es muy importante anotar preguntas que después hay que tratar de encontrar sus respuestas, pero por lo pronto anotar las preguntas es muy importante. Y finalmente, lo que sería ideal es que después de una clase puedas sintetizar en tus propias palabras qué es lo que has aprendido. Entonces la pregunta es, ¿realizas estas acciones en tus notas de clase? Y aquí aprovecho esta imagen para recordar el celular. En algunas clases es muy útil utilizar celular, sobre todo pues eso, hay información y videos que uno puede ver, pero tienes que respetar las reglas de cada clase con respecto al uso del celular y sobre todo intentar no usarlo para redes sociales que te distraen justamente para que puedas realizar estas acciones sobre tu cuaderno. Lo ideal es que convertir el cuaderno en una bitácora, en un instrumento que puedas utilizar para aprender. Entonces, ¿cómo está tu bitácora y si realmente te está ayudando a aprender? La siguiente parte, esta es un poquito más difícil de observar. Es acerca de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada curso tiene ciertos propósitos, normalmente vienen enunciados en los programas de la materia, pero muchas veces uno como estudiante pues no hace mucho caso a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Para qué lo estoy aprendiendo? Y también es importante recordar que
el profesor puede tener ciertos énfasis particulares para los objetivos de clase. Entonces uno tiene que empezar a preguntarse cuáles son los objetivos y grandes ideas que me están pidiendo aprender en esta clase. Esa es una de las preguntas. ¿Cuáles son los temas más importantes? No todos los temas tienen la misma jerarquía, hay unos más importantes que otros. Y no lo puse aquí, pero es muy importante saber qué cosas yo necesito saber previamente para acceder a estos aprendizajes. Y esto nos lleva a la pregunta de que tal vez necesite algo de ayuda si algunas de estas cosas que se requieren no las sé. ¿Cuál es el vocabulario que se usa en cada clase? A veces es muy importante entender que las nombramos de diferente manera en diferentes clases. Entonces es muy importante saber cuáles son los vocabulario y qué significa. ¿En qué hace énfasis tu profesor? Es lo que comentaba. ¿A qué le pone más peso? Es el laboratorio, las lecturas, las prácticas y actividades. Es importante que veas cuáles son las ideas principales que quiere transmitir y cómo está evaluando el curso, cuáles son las dinámicas de tarea y evaluaciones, justamente para que uno pueda tener el mejor rendimiento en una clase. Entonces, repito, esto no es como sencillo de observar. Están presentes, pero a veces, como les comento, pues no les ponemos suficiente atención. Entonces, es un buen ejercicio sentarse y preguntarse cuáles son las ideas, qué es lo que al final yo tendría que saber a la hora de hacer este curso. Y finalmente es frente a las dos ideas anteriores, la pregunta es, ¿y qué has hecho cuando has necesitado ayuda? Cuando no entiendes una idea, cuando estás haciendo un ejercicio y te atoras, cuando quieres profundizar sobre algún tema, cuando necesitas hacer alguna pregunta al profesor, ¿cómo le estás haciendo? Hay una parte como justo muy importante de comunicación y de saber cómo utilizar los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué libros, videos, páginas web estás utilizando y cómo los vas a utilizar? Es muy importante, ¿realmente te están ayudando a aclarar tus dudas o no? Aquí la sugerencia es que esto es información y que valdría la pena utilizar las herramientas que les recomendé al principio sobre los apuntes, justamente para tratar de aprender de estos recursos. Las dudas de las tareas, ¿qué pasa cuando algo no entiendo? Reviso, leo con cuidado qué me están preguntando, le hago justamente, le puedo comunicarle mis dudas a mi profesor, a mis compañeros. En clase, cuando estoy en clase y tengo alguna pregunta, ¿qué es lo que hago? Pregunto, lo comparto con algún compañero, me quedo callado. ¿Y cómo está haciendo tu trabajo en equipo, justamente en las tareas y el trabajo en clase? ¿Estás logrando tener buena comunicación? ¿Todas tus dudas se quedan aclaradas? ¿Qué es lo que está sucediendo? En la Universidad Autónoma de Ciudad de México tenemos las asesorías y tutorías que justamente ayudan a tratar de resolver este tipo de problemas. Pues la pregunta es, ¿asistes a asesorías? ¿Sabes los horarios de asesorías? ¿Y tienes contacto con tu tutor? Al final de cuentas, si uno puede gestionar sus ayudas, uno va a poder resolver los problemas que van surgiendo. Y finalmente, pues de hecho un poco eso se trata el aprendizaje, ¿no? Saber hacer, qué hacer cuando no sabes, cuando tienes una duda. Bueno, a partir de estas tres grandes temas, les voy a poner ayudas particulares para que puedan tratar de resolver mejor pues estos eventos que son normales del aprendizaje. Y bueno, les recuerdo que este es unos
un primer ensayo de este tipo de videos y la idea es irlos mejorando. Entonces me gustaría que me dijeran si les es útil o no, para que yo pueda retroalimentarme y justamente mejorar este tipo de videos. Por ahí hay algunos errores de gramática y ortografía en las láminas, que sería una de las primeras cosas que tendría que corregir. Pero quiero empezar a hacer estos pequeños ensayos para poder interactuar y ver qué tal funciona. Gracias, hasta luego.